Bueno, como todas las noches, primero le damos gracias a Dios. Le doy gracias también por estar aquí mis hermanas conmigo, queriendo aprender cada día más. Cada lección nos enseña lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Y aprendemos también las reflexiones acerca de la vida diaria. Cuando yo digo siempre que cuando yo leo la palabra y la medito, digo, wow, esto yo no lo entendía. Y entonces yo siempre le digo a las personas, traten de leer, porque cuando uno lee y medita, Dios te muestra por qué a veces pasamos tantas situaciones, ¿verdad? Que tal vez uno dice, no, es que el Señor no me escucha. Lo que yo he escuchado, hay personas que dicen, no, es que el Señor no escucha mi oración, yo no veo cambio. Y yo, como siempre digo, antes decía, ¿por qué, Señor? Ahora yo no le pregunto por qué, sino que para qué. Para enseñarme cada día más a depender de Él. Y saber que los tiempos de Dios son perfectos y que Él nunca llega tarde. Lo que pasa que nosotros como hijos obedientes, porque Él dice que Él ama al hijo obediente. O sea, y la obediencia es dura, pero cuando nosotros reconocemos que por esa obediencia Dios derrama sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y hoy les voy a hablar acerca de esta lección, es el perdón. ¿Qué significa el perdón? Si nosotros vamos y vemos como yo digo siempre, Dios trabajó mucho con sus discípulos. Él les dio muchas enseñanzas con parábolas. Se los llevaba a largo apartado, porque para que ellos entendieran lo que era el amor, el sacrificio, el perdón, que iban a pasar ellos por muchas cosas. Y qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos pasando, y yo se los digo por mí, tal vez ustedes no, pero cuando he pasado una cosa financiera, cuando he pasado una situación de una enfermedad, cuando tuve un proceso fuerte con mis hijas, gloria a Dios, Dios estuvo conmigo y me fortaleció. Y ahí yo he aprendido ahora que el perdón es hermoso. Pero el perdón es hermoso cuando tú perdonas de verdad. No es como mucha gente dice, y ahí en la lección lo dice, como Dios perdonó a todos los que le hicieron mal. ¿Ah? Porque Él dice que Él vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Y qué triste a veces que uno como familia también pasa eso, que lo rechacen. Pero miren qué lindo dice, el perdón. ¿Qué significa el perdón? El perdón es una decisión voluntaria, consciente, que nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, resentimiento de enojo, dolor, como actitudes que implican estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos. Dice, el perdón en la Biblia, ¿cómo podemos perdonar de verdad? Según la Biblia, perdonar es mostrar clemencia, misericordia a quien nos ha ofendido o causado algún mal. Al perdonar, cancelamos la deuda que tenía la otra persona, el ofensor, con nosotros. Fíjense que yo aprendí una cosa bonita, por lo que les digo que esta lección también toca mi vida, que a veces nosotros hacemos cosas sin pensar, ¿verdad? Porque a veces, como decía hace poquito Vicky, cuando yo estaba en el mundo, digo, hacía esto. Entonces a veces nosotros hacemos las cosas a la ligera, pensamos rápido, hablamos rápido, no aprendemos a escuchar, a ver. Y como un día dijo el pastor, qué hermoso fuera que nosotros nos pusiéramos en los zapatos de la persona que fue dañada. Porque hay un dicho por ahí que dice, el que hace se le olvida, pero al que le hace no se le olvida. Pero fíjense que qué hermoso es, esta lección les va a enseñar a ustedes que es hermoso aprender a perdonar. Y dice, la Biblia nos enseña que perdonar es liberador, restaurador,
relaciones rotas. Dios nos pide que perdonemos y hacerlo los beneficios que ya el perdón nos libera del rencor y nos restaura la paz. La Biblia nos manda a perdonar. Cuando lo hacemos, recibimos bendiciones. ¿Por qué? Porque como siempre dicen, ¿verdad? Que la falta de perdón daña nuestro corazón, daña nuestra mente, daña nuestros pensamientos. Y cuando nosotros, se lo digo de verdad, no aprendemos a perdonar, vivimos con eso. Y a veces es eso, le hiere más a la persona que está recordando cada vez, no, que fulano habló mal de mí, que fulano hizo esto, que la familia se separó, que esto, que aquí. Entonces nosotros como creyentes, ustedes van a ver lo que nosotros debemos de hacer. Dice, el perdón es la base de nuestra relación con Dios, quien perdona nuestros pecados gratuitamente y nos hizo sus hijos. Por su clemencia y misericordia, gracias a su perdón, por la carta de Efesios nos exhorta, dice Pablo 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, todo a otros como Dios también. Malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo Jesús. O sea, que aquí vemos que la palabra te da una orden. Dios te dice, haz lo que yo hice. Y el mejor ejemplo que tenemos es Él. Porque como yo digo, no es fácil. A veces nosotros por una simple ofensa, estamos que nos morimos. Hay otros casos que la situación se agravanta más y como no tratamos de hacer una plática o reconocer y decir, si yo estuviera en los zapatos de fulana, tal vez hubiera actuado así, o tal vez no hubo quien viniera a unir, a hablar, a hacer, porque dicen que la comunicación es lo mejor que puede haber cuando hay un problema en una familia. Pero miren lo que dice aquí. La Biblia es clara en cuanto a las cosas que debemos sacar de nuestros corazones y aquellas que sí deben estar. El perdón es una de las cosas que debe de abundar en nuestra vida. Si deseamos que Dios nos perdone, nosotros también debemos perdonar, es un mandato. En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense cómo Él aquí pone las cosas correctamente. Como diciendo, si tú no perdonas a Vicky, igual diga, yo no te voy a perdonar. Tengo que perdonar a Vicky. Tal vez yo, digo, me pongo siempre en primer lugar, por no ponerlas a ustedes. Tal vez yo a Vicky hice algún comentario negativo. Tal vez en la iglesia yo dije, y dependiendo también, porque a veces como dicen, aquí dijo una cosa y al terminar de la fila se dice otra cosa. Tal vez yo dije, ay, qué raro que Vicky no ha venido a la iglesia. Y alguien oyó por allá, pero no oyó desde que yo empecé a hacer la plática, que no oyó que dije, ay, porque estaré trabajando, porque me tiene que ganar dinero. Y a Vicky no le dicen todo el comentario, sino que le dije, ay, tú sabes que la hermana Guardina dijo que como tú estabas solo trabajando, que por no venía a la iglesia. Dependiendo, si Vicky es una mujer en el evangelio madura, tal vez no lo agarre mal, pero si es una nueva en la iglesia, a decir, ay, y dice que es hermana, y miren cómo critica y cómo chismesea por ahí, ¿me entiendes? Entonces ella puede, sin querer, te puede llenar de resentimiento hacia mi persona, pero la persona no escuchó desde el momento que yo hablé. Dije yo, no, ella trabaja en un trabajo donde ella es la supervisora, donde ella tiene que estar, como diciendo, puede faltar todo el mundo, menos Vicky.
¿me entiendes? Y ahí se va uno llenando de esa bolsita, como dice, de enojo, falta el rencor, la ira. Y tal vez yo le hablo a Vicky y yo dije, ay, pero Vicky no me terminó, no lo mismo, adiós, ¡pac! Y Vicky no era así conmigo, ella me venía y me abrazaba. O sea, tú sabes, eso no lo podemos permitir. Porque Dios dice que si yo no perdono a Vicky o Vicky no me perdona a mí, Él no nos va a perdonar a nosotras. Y dice, Dios desea que vivamos en amor, que perdonemos a los que nos ofenden. Sin embargo, hay situaciones en las que nos parece imposible perdonar. ¿Cómo podemos perdonar en esas circunstancias? Y viene, número 1, entrégale tu dolor a Dios y permite que Él te transforme. 2, perdonar no es aceptar o excusar el mal que te han hecho otras personas. De ninguna manera perdonamos para ser libres del rencor. Decidimos seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras acciones o emociones. Cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguro de que Él se encargará de hacer justicia en su momento. Le permitamos a Dios que nos transforme, que nos llene de su Espíritu Santo y sigamos adelante, confiando en su bondad. Y dice Proverbios 20:22, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Dice, incluso luego de decir perdonar, debemos de actuar con prudencia. Debemos de orar por la otra persona y pedirle a Dios sabiduría para saber si es el momento de buscar. Dice, una relación o si es mejor esperar. Muchas veces lo más sabio es esperar hasta que Dios haga su obra transformadora en la otra persona. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios pueda trabajar en el corazón de la otra persona. Porque recuérdense, como les estaba diciendo hace poquito, que si yo ofendo, yo no me siento tan mal. Pero a la que yo ofendí, sí está mal. Entonces tenemos que orar por la persona que está ofendida. Para cuando nosotros tengamos la oportunidad y Dios te la pone, Dios va a hacer como Él tiene que hacer las cosas cuando Él ve que tú quieres perdonar. Pero tenemos que, como digo yo, tomar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso, Susi? Orar. Clamarle a Dios. Porque si nosotros queremos que Dios que está ahí arriba nos perdone a nosotros y nos dé esta oportunidad, porque yo les voy a una cosa, que el perdón, y yo se lo digo, y se lo digo con seguridad porque yo lo he tenido que hacer, con personas que tal vez nunca sentí que les hice nada de daño, pero ellas creyeron que yo les hice daño. Y yo les dije, perdóname. Ya queden ellas si decidieron o no decidieron. Las que están cargando con el rencor, con la ira, con el orgullo, con el yo, con todo, es allá. Yo estoy feliz. Pero miren qué bonito lo que dice aquí. Permite que Dios te libere de amargura, del rencor. Seguro que has oído la frase, perdonar, pero no olvidar. Quiere decir que si perdonas de verdad, olvidamos la ofensa. No hace sentir culpable, porque si somos sinceros, aún después de perdonar, recordamos lo que pasó. Esto es así porque Dios nos ha dado la memoria que sirve, por ejemplo, para protegernos y no caer de nuevo en esos errores pasados o situaciones peligrosas. Los recuerdos nos ayudan a saber qué situaciones debo de huir.
Lo que sí sucede cuando nuestro perdón es genuino es que permitimos que Dios sane nuestro corazón y quite todo dolor, todo rencor, toda amargura y produce de la ofensa el deseo de la venganza. No controla nuestros pensamientos, aunque seguimos adelante confiando en su justicia, firme en nuestra fe. Pero miren qué lindo esto que se lo voy a leer, y aquí donde yo me gocé. Dice, Colosenses dice 3, 12, 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Es que Dios nos manda a perdonar, amar a nuestros enemigos, si queremos recibir su perdón. Así que perdonamos por obediencia a Dios, en lugar de ceder a nuestras emociones. Y esta es la palabra que a mí me encanta y se lo voy a dar a ustedes para que ustedes lo lean. Y todos nosotros, cada uno de nosotros que tuviera falta de perdón, esta palabra la va a liberar. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta lección, y se lo voy a dar un chiquito testimonio de mi vida. Yo estuve en una iglesia donde cometí, como les digo, porque a veces nosotros mismos somos imprudentes. Creemos que trabajar como las hormiguitas que trabajan para traer la comidita y guardarla, pero ellas lo hacen porque hay un tiempo que ellas no pueden salir. O sea, son trabajadoras. Pero a veces nosotros vamos a una iglesia y queremos hacer todo. Y a veces sin querer hacemos crecer la envidia entre las hermanas. Ah, pero tú viste que la hermana vino y barrió y trapeó y hizo café, hizo esto, hizo acá, hizo acá. Y eso va criando sin querer. En vez de decir, y wow, yo admiro mucho a la hermana tal porque es dada, es bondadosa, va al hospital, va a esto. Pero a veces, tristemente, es porque como la persona no lo puede hacer, pero a pesar que no lo puede hacer, lo quisiera hacer. ¿Me entienden? Entonces vamos llenando ese odio, ese rencor, porque tristemente, por eso es importante uno leer la palabra, porque la palabra nos enseña que Dios dio dones a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces hay unos que los desarrollan, otros no los desarrollan. Y entonces no es la culpa de la hermanita Juanita, que sea espléndida, que le guste limpiar el templo, que vaya a predicar, que hable de Dios las 24 horas del día. No lo entendemos. Pero cuando nosotros vamos y leemos la palabra y vemos que Dios dice que Él ama al que es obediente, al que le dice ve y perdona, que yo te haré justicia. Y yo se lo digo para la gloria y la honra del Señor. Yo bendigo cada iglesia que me abrió sus puertas, porque siempre el que va enfermo somos nosotros. Pero cada iglesia, y se lo digo, me dio o Dios permitió que yo recibiera en este amor, en esta tal cosa, en la otra tal cosa, pero yo en mi corazón no hay rencor para nadie. Yo perdoné y olvidé. Como dice ahí, a veces uno lo trae, pero lo trae como para testimonio, para decirles a ustedes, si yo pude perdonar, si yo pude pedir perdón, aunque yo me sentía, y se lo digo de verdad, que no era culpable, porque estuve en una iglesia donde me enseñaron a trabajar como las hormiguitas. Y eso fue un daño para mí. Llevarlo a otra iglesia que no lo entendí. Pero gracias a Dios
Dios me ha dado, y como les digo, para mí es un orgullo poderles hablar a ustedes, tenerlas aquí de viernes a viernes, poderles expresar lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que aprendamos a perdonar. Y como dice, un perdón genuino, no un perdón, como dice, perdono pero no olvido. El que no olvida es porque no ha perdonado. Porque entonces Dios hubiera dicho, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo, no. Él tuvo un perdón genuino en esa cosa. Y eso es el mejor testimonio que nosotros tenemos. Y por eso, Él venció la muerte y al tercer día, Él resucitó en gloria. Amén. Porque así es Dios con nosotros. Dios lo que quiere es, Susi, Nodales, Vicky, que nosotros tomemos la decisión de mostrar realmente que Dios es un Dios real, que Dios no murió por morirse, como dicen, Él entregó la vida por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros estamos aquí gozándonos de la palabra, del amor, de la misericordia, de su paz. Y vamos a seguir adelante, pero todo y cuando nosotros agarremos de la palabra. Y cuando ustedes tengan una duda o algo, llámense. Mira, Dios me habló y me dijo esto. Y un día, Vicky, párense aquí para que yo pueda también escucharlas a ustedes. Porque es bonito, no tengan miedo. Yo no sabía mucho hablar, ni mucho expresarme, ni mucho nada. Y yo cuando me pongo a escribir, a veces yo digo, Señor, ¿estará bien esto? ¿No estará bien esto? Me voy con la palabra y todo. Y Dios te va desarrollando porque Dios dice que Él da el querer como el hacer en cada uno de nosotros. O sea, y ustedes trabajan con mucho público. Vi que trabaja con público, tú trabajas con público también. Odali trabaja con sus ancianos, que tiene que hablar también. Así que cuando ustedes sientan no hay que ser tan teológicos como dicen, no, es la disposición que nosotros ponemos y Dios va desarrollando una pequeña, por muy pequeña que sea una reflexión, yo sé que esto, algo les queda en su corazón, en su mente, y hoy cuando se vayan y ustedes tengan eso de que diga uno, yo tengo que llamar a mi hija, a mi hijo, a mi cuñada, a mi hermano, a Julán. Como digo, oren por esa persona. Empiecen a orar y van a ver que Dios va a hacer ese milagro. Y qué lindo es cuando Dios restaura una familia, cuando Dios vuelve a unir una familia. Y después nosotros somos testimonios para otras personas, que Dios, si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Porque lo único que ve es nuestro corazón, que se humilla. ¿Ah? No podemos permitir que nosotros llenarnos de orgullo, de que, no, pero es que cuñado, yo hice tanto por él. Tú pudiste haber hecho tanto por él, pero no lo hiciste tú, lo hizo Dios por medio de ti. Te usó como un instrumento, porque a veces nos equivocamos. Porque yo la llevé y me dejó. No, Dios te puso a ti que vieras la necesidad de la persona. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar. Y yo se los dejo a ustedes de tarea. Oren si tienen algo con alguien, porque a veces, yo lo digo así, no sé si estaré equivocada, y sino que alguien me escriba ahí en YouTube o en Facebook, pero yo creo que a veces nosotros perdemos nuestras bendiciones, o que pueda llegar más rápido lo que nosotros le hemos orado a Dios, por falta de perdón. Porque Él dice que Él ama al obediente. Y si nosotros no hacemos lo que Él dice, entonces estamos desobediendo. Y la palabra no se puede negar. Así que de corazón se lo digo. Tal vez no tienen ninguna falta de perdón, tal vez no tienen que perdonar a nadie, pero si hay, háganlo. Esta fue la pequeñita lección. Y buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Amén.